Buenos días, Manti Poiró. ¿Cómo estás? Estoy bastante guay. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás estable? ¿Estás en un estado anímico Sí, estoy bastante bien. bien? Sí, tengo que decir que creo que estoy empezando a ver la luz al final del túnel de la crisis de los 40 y estoy volviendo, o sea, estoy como reforzando la etapa megalomaníaca. Ahora estoy convencida, pero convencida con una certeza absoluta de que estoy en el mejor momento de mi vida. Qué guay, eso está muy guay. Soy Yo no lo lo pienso. más lista, lo más feliz, lo más todo. que Lo he más sido- fuerte. Lo más fuerte. Claro, estás mamadísima. Estoy mamadísima, que he sido nunca. Ujú. Y eso, pues, solo puede ser una buena noticia. Yo estoy ligeramente optimista porque estoy trabajando en mí y Qué estoy bien. trabajando en mi cabeza y en mis pensamientos y soy optimista en el futuro. O sea, ahora mismo no pienso que esté en mi mejor momento. O sea, eres optimista a largo plazo. Pues sí, exacto, quiero serlo, quiero Oye, muy estar bien. guay. Así Me gusta que, mucho. Así que veremos qué tal. Pero estoy trabajando en ello, ayer por la tarde y esta mañana. En fin, no he puesto el acento tejano como Aznar, no me ha salido muy bien. Ah, la vale, coña. vale, la referencia. No, Bueno, es que claro, me ha faltado el acento. no soy, pasa nada. no soy muy bueno poniendo acentos. Soy bastante malo haciendo acentos. Yo soy bastante buena ¿Ah, poniendo sí? acentos, pero no, como tampoco lo trabajo mucho. Mira que llevamos años juntos y Pero porque nunca es una nos ha habilidad dado. que tengo que no la utilizo. No la utilizo, pero soy bastante buena. ¿Cuál es el que mejor se te da? Pero no lo voy a hacer, me ¿No da lo vas mucha a hacer? vergüenza. Bueno, No. dilo, El no que te mejor preocupes. se me da es el mexicano y también el Ujú. colombiano. Ajá. Claro, Muy pero bien. porque yo estoy en contacto con muchas personas Claro. migrantes y como hay algo lingüístico en los acentos, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, intentar, o sea, me hace gracia, no es la palabra, me divierte Ujú. intentar ver las particularidades Claro. de cada lugar, ¿no? Bueno, pues yo que sé, que me gusta, pero no lo hago en público porque me da vergüenza y porque además me sale muy bien cuando estoy sola, pero cuando lo intento hacer en público igual me rayo y no me sale bien. Igual podríamos poner un tier en el Patreon para que si llegamos a cierto nivel de Patreons hagas un programa poniendo acento. Vale, eso sí. Eso, si alguien me da A cambio de dinero. A cambio de dinero estoy dispuesto a hacer el ridículo. Pero es que a mí me da mucha vergüenza ajena la gente que se pone a imitar acentos y además lo hace mal. Claro, claro. Entonces cuando yo, me refiero, me imagino haciéndolo en público y haciéndolo mal, me da mucha vergüenza. Entonces no lo hago. No lo hagas. Pero bueno, yo tenía que hacer una confesión. Ah, sí. Es A algo ver. que no esperas. Que no espero. Que no te esperas de mí. Pero que va a suceder. Y es que voy a ir a una cena Ujú. del gym. Ya lo he dicho. Bueno. Hostia, qué susto. Creía que estabas embarazada. No, joder. Yo qué joder. Pero estabas, o sea, como me lo estabas pintando. A ver, ya sabía que no, pero... No, hombre, embarazada no. Voy a ir a una cena del gym. Una cena del gym. Creo que puede ser incluso más sorprendente que esté embarazada. Ya, es curioso. Lo que pasa es que como yo sé qué clase de gym vas, o sea, creo que vas con varias personas muy concretas, ¿no? Sí. Sois varios alumnos que no es rollo... Sí, no es un gimnasio, es un entrenador personal, pero vas coincidiendo Claro. con otros compañeros. Ujú. Y joder, es que me caen bien. Entonces he dicho, pues, ¿qué cojones voy? Bueno, es muy mundo normal en realidad. Muy mundo normal. Sí, Pero cena de gym. Sí, cena del gym, totalmente mundo normal, es Mm. verdad. Pero es que me sorprende que me apetece porque me caen bien. Entonces, pues voy a ir. Yo fui a una cuando tenía 18 años. Ajá. Cuando yo iba al gym, cuando tenía 18 años. ¿Y qué tal fue? Y nada, es gracioso porque van todos en chándal a la cena, es un poco raro. Yo he preguntado eso y me han dicho que no hay que ir en chándal. Claro, hace 20 años la cosa era distinta, ahora ya la gente... Claro, sabe y también que- he preguntado, pero vamos a comer, no, porque como os pongáis aquí a comer batidos de proteínas, yo no vengo. Me han dicho que no, que se Hay que come comer, normal, incluso claro, se claro. bebe y todo, y luego nos Claro. vamos de fiesta. Así, Entonces, a los del gym les gusta beber y ponerse ciegazos. claro, yo qué sé, yo Ir digo, a es que cua- igual a la llego cua- aquí y me han hecho, no sé, una tarta keto o una, yo qué sé, Les paso. encanta ir a la acuarela. Y... Bueno, no sé, es que la gente de mi gym es guay, entonces, esa frase. Ya me ¿no? contarás, Vale, ya te contaré. Perfecto. Pues vamos a empezar este Sí. programa. Hagamos el favor. Cosas que sí. Esto sí, venga. Bueno, y como hemos dicho que estamos los dos optimistas, pues Sí. he pensado que
pues hagamos un cosas que sí. Pues me parece muy bien, Monty Peiró. Yo además estoy atravesando una fase alistadora. Hago listas todo el rato, enumeraciones, agrupo las cosas bajo epígrafes, yo qué sé. Esto antes lo hacías mucho tú, ahora lo he heredado yo. Claro. Y he pensado que después de cosas que me gustan, que no me gustan, y de que tú contaras cosas que te gustan, que en realidad no te gustan o no quieres que te gusten, Alguna no sé cosa qué, rara, sí. yo voy a contar cosas que me gustan, o sea, cosas que sí, pero que no sé por qué me gustan o que incluso me gustan y soy plenamente consciente de que no deberían no gustarme deberían o gustarte. preferiría que no me gustaran. Muy bien, me parece. Sí, es una buena idea. Vale, la primera, Motley Crue. ¿Qué le pasa a Me Monty gusta Crue? Motley Crue. ¿Qué Ya. le pasa? Que no le pasa. Ya. Todo está mal. Pero Está me fatal, gusta, ¿no? Me gusta Motley Crue. Claro. Son machistas, son estúpidos, seguramente serán fascistas Ya. también, son gilipollas, Tommy Lee es un maltratador. Todo está mal en Motley Crue, pero me gusta Motley Crue. Bueno, yo no te juzgo. Me gustan porque además ya no es un tema que yo pueda decidir. O sea, ya me han gustado, ya me lo sé todo, ya los he disfrutado demasiado como para renunciar a ellos ahora. Ya no tiene sentido, el mal ya está hecho. Pues mira, yo también me voy a unir a esto, básicamente porque me has invitado a ello Te he invitado. y yo también he creído oportuno participar, que es me flipa el agua con gas. Ya lo sabes. Es verdad, esto es Lo he fuerte, dicho alguna vez. es fuerte. No sé por qué me gusta, no puedo explicarlo muy bien, más allá de tiene burbujas y como que me parece muy aburrida el agua mineral. Unirte a una Sin tribu urbana no, pero beber agua con gas con una fidelidad que yo Sí. no le he conocido a nadie, sí. La felicidad de ir a un restaurante y que me pongan Perrier Perrier. y no cualquier otra mierda. Yo me acuerdo es de ti indescriptible. siempre que viajo a Europa, como esta vez en Italia, y la primera vez que compro agua en el supermercado, siempre es con gas. Y el primer trago digo, me cago en mi puta vida y me acuerdo de ti. Hostia, es como beber agua oxigenada para Es vosotros. asqueroso, Sí, tío. sí. Luego a mí me gusta mucho, por ejemplo, y no tengo ni idea de por qué, Ujú. la gente que hace vídeos cocinando cosas en miniatura. Que esto me lo Ah. descubrió Machacasaurio Ujú. y estoy completamente con Está esta muy, movida. muy guay, sí. Un pastelito muy pequeñito, Ujú. con unas utensilios muy pequeñitos. Claro, en porque también cortan las cosas pequeñitas con utensilios Claro, pequeños. todo Es que eso es superguay. pequeñito, en un hornito muy pequeñito, o un cafetito muy pequeño con una mini cafetera. Me encanta, me encanta. Está muy guay. Si, nuestros oyentes no lo conocen, pueden buscarlo. ¿Cómo Sí. lo se busca? Tiny Cuisine. Cooking. Cooking Tiny. Tiny Cooking, Sí, creo, algo con así. eso sobra. Sí. Pues ya lo he dicho alguna vez, pero a mí me gusta tener fiebre. Ya te lo he dicho. Es una puta gilipollez. No sé por qué, pero me da placer comprobar que tengo fiebre. Bueno, Y decir, venga, tengo fiebre. a mí también me gustan los vídeos de romper jabones. Una especie Ostras, sí. de ASMR visual extraño. Sí, de gente rompiéndolos Ujú. a trozos o triturándolos. Ujú. Uf, todo esto me gusta Y luego, muchísimo. claro, los hacen como rajas y luego le pasan el final para generar cuadraditos muy pequeñitos. Hostia, es que es genial, me encanta. ¿Y el esa mierda. ASMR en sí no No. te gusta? No, No, no. te repele. Gente hablando así en susurros me da mucho asco. Y los sonidos con la boca, genera violencia. Otra cosa que me gusta a mí muchísimo y no tengo ni idea de por qué es Da Suiza. Ya, yo lo intenté y no. Me costó entrar, pero esto es un poco como el tabaco o la cerveza. Explica lo que es. Da Suiza es una serie, una webserie que tienen los Vengamonjas, que es un... Junto con Miguel Noguera. junto con Miguel Noguera, entre otros humoristas, que básicamente lo que hacen es replicar un episodio de Los Simpson según ellos lo recuerdan y sin respetar absolutamente nada, convirtiéndolo en algo muy dada, muy surrealista y muy... O sea, llevan a los personajes al extremo, se disfrazan súper mal, se pintan solo la nariz, es súper cutre. Es horrible, sí. Es horrible, es súper absurdo, humor que raya lo Lynch y no sé, no lo sé, pero me hace muchísima risa, me hace muchísima gracia. Da Suiza. se La llama. Suiza. A mí me gusta mucho ver a Britney Spears bailando raro. Esos vídeos que Sí. sube que baila raro y los edita raro. Y de Un poco repente- inquietante, ¿no? Y de repente pasa, al principio me perturbaba, Sí. pero a partir de cierto momento Ujú. se convirtió como en un lugar, como un espacio seguro para Sí. mí. Yo entro al Instagram de Britney Spears y sé que la voy a ver moviéndose, cambiándose el vestido, o sea, como enseñando vestidos, una especie de desfiles que hace, pero editados también por David Lynch. Sí. ¿Sabes?
o bailando raro, que lo que hace como baile es técnico y es difícil, pero es raro. Ya. No es bailando bonito, es bailando feo, pero difícil. ¿Y te gusta? Sí, pues por la misma razón por la que a la gente le gusta escuchar rock progresivo de este muy extraño. Es como, esto que hago es muy técnico y es muy difícil para conseguir un resultado estéticamente muy cuestionable, pues algo así, pero con el baile, no lo sé. Ya. No sé, me gusta mucho y la veo ahí en su casa y digo, mírala. Pues a mí otra cosa que me gusta mucho y no debería es que me suspendan curros que ya tenía pactados, porque eso implica que no voy a Yo trabajar. esto lo puedo entender un poco porque hay bolos que se cancelan y dices, no voy a ganar ese dinero y eso está mal, pero siento placer ahora mismo. Pero es que a veces palmo pasta, ¿eh? O sea, de rollo, hostia, al final no se va a hacer, ¿qué me estás contando? Pero Lo entiendo perfectamente. enseguida me siento en el sofá y me Claro, abro, y dices, me abro pero una... estoy aquí. Estoy aquí, ¿eh? Más a gusto que nada. Bueno, yo cuando curraba en orquestas, un súper clásico es en agosto, tú solo quieres que llueva. Tú quieres, porque si tú llegas a la prueba de sonido, tú ya cobras. Entonces yo, de verdad, he hecho cosas absurdas como rezar. O sea, decir, por favor, Que se por suspenda. favor, por favor, si hay un Dios, porque cuando tú en agosto dices, yo no tengo voz, estoy cansadísima, he dormido 3 horas, me duele la espalda. A mí ahora me dicen que me van a dar el dinero y que no voy a tener que cantar 4 putas horas el mix Italia, el mix de ABBA, su puta madre. O sea, qué Buah, eso es placer, mucho. tío. Pero claro, ahí se entiende, eso no es raro que te guste porque no claro. trabajas Es y todo cobras. ventajas, es Claro, todo ventajas. A mí me gusta Motomami. Me ha gustado el disco Motomami. ¿Te gusta? Sí, me está empezando a gustar hasta la de Chicken Teriyaki, que me parecía una vergüenza de canción. Con el contexto me gusta y no entiendo por qué me gusta. Porque hay cosas que son chorradas como pianos, como la canción de Chicken Teriyaki o las tonterías esas de A, de no sé qué, B, de... Me gusta, tío. Es un disco que pienso que es tan valiente para lo bueno como para lo malo. O sea, creo que va a envejecer regular porque hay unas decisiones de producción muy valientes que le honran, pero que creo que van a envejecer igual que han envejecido los discos con 853 teclados en los 80. Sí. Creo que las producciones arriesgadas tienen eso. Pero bueno, me gusta. Yo quiero escucharlo, aún no lo he escuchado por prejuicios puros y duros, pero al menos no lo critico, pero sí que quiero escucharlo porque al menos... Yo le tengo que decir que hay algunas cosas que sí que recuerdan al mal querer. Son las que menos me están... A mí lo que me está gustando ahora es lo raro. Lo raro. Me gusta que de repente es una metralleta de fondo. Me gusta que no haya ni un solo instrumento y sean como un sample de un ruido haciendo con la boca y... Ya. Las canciones no tienen ningún sentido, porque no tienen ningún sentido. Empieza una cosa, a mitad Rosalía se pone a tararear, de repente te pone un audio de su abuela. Ya. Es completamente absurdo. Bueno, pero igual me mola. me gusta Motomami. Y además me gusta el término Motomami. Quiero decir, me considero una Motomami. Todo me gusta. Pues nada, pues ya lo escucharé. Me lo bajaré o lo escucharé en Spotify. Pues mira, yo tengo mi última cosa que sí. Es las historias de romances entre lesbianas. Me fascinan. O sea, a mí las historias de amor heterosexuales no me suelen llamar demasiado la atención, pero me pones a 2 tías separadas por los acontecimientos y que no pueden juntarse y tal, y hay drama ahí. En la ficción. En la ficción, sí. Me has ganado. Me has ganado. O sea, Sí. estoy a bordísimo enseguida. Y bueno, Drama lloro enseguida cuando todo sale mal o sale bien. Estoy a bordísimo. Si son Qué 2 tías, guay. estoy a bordísimo. No sé de a qué viene. No tengo ni idea qué movida hay ahí. Pero estoy a bordísimo. Bueno, a ver qué opina si algún psicoanalista nos está escuchando. A mí me gusta mucho una cosa, que es decir cosas inapropiadas cuando tengo un micrófono en la mano, como por ejemplo ahora. Ajá. O sea, pero tú me has visto, me refiero en escenarios. Sí. Me gusta mucho empezar a hablar y no saber dónde voy a terminar y tirar para adelante con lo que a mí me parece humor y tirar para adelante, tirar para adelante, tirar Claro, para eso adelante es muy guay. y incluso notar que hay una incomodidad y tiro para adelante y me flipa. Y luego a veces me siento mal, me siento culpable, me siento payasa, me siento gilipollas. Pero la siguiente vez que esté arriba de un escenario con un micrófono en la mano,
Lo volveré a hacer, sí, no siempre, pero de vez en cuando lo hago. Claro, Y no sé por qué lo hago. Porque a veces ni siquiera... O sea, para mí hay veces que es muy gracioso, pero es una cosa que hago egoístamente. Porque yo le veo muchísima comicidad a eso. Pero hay veces que la gente no lo está viendo. Y yo noto que hay una incomodidad porque la gente no está viendo eso cómico y quieren que me calle y cante. Pero yo no quiero callarme. O sea, sí quiero, pero no puedo. Que se jodan. Que no Ya, pero vayan no, al no concierto. sé. Luego a veces llego y digo, soy gilipollas porque no me puedo callar. Hay que hacer lo que a uno le divierte y a ti te divierte hacer eso. Y ya está. Así que está A tomar estupendo. por culo. Y te lo dice uno que le gusta mucho alargar las cosas innecesariamente. Y también tú siempre has echado gasolina a ese fuego, porque tú me has hecho, a mí me has dicho que yo eso lo hago muy bien y me has arengado. Claro que sí. Entonces- Y te arengo directamente desde el público. Es verdad que puede que más de una de esas cosas solo sea un espectáculo privado para ti. Probablemente. Y las otras 100 personas o 20 que se lo han comido así. Me gusta mucho pisar arena. Ah, bueno, sí. Pero eso sí que sabes por qué. En realidad. No lo sé, es no, guay. no es guay. No, en realidad no es guay. Me da un asco que flipas. A mí me encanta, tío. ¿Qué va? Es Ah, un no, asco. arena no. Bueno, arena sí, pero lo que quería decir en realidad son esas piedrecitas muy pequeñas. Claro, eso sí. Piedrecitas muy pequeñas me encanta. O sea, playas que no sean de Valencia. Exactamente. Alguna playa que no sea de Valencia, Exactamente. eso está guay. Sí, sí, Sí. sí. También me gusta ver first dates. Ujú. Me gusta mucho. No sé por qué. Bueno, Y ya, pero es como... sí. A ver, yo creo que es como mirar por una ventana a otras personas. Es como ver un accidente Pero ya de a veces tráfico. cuando se gustan mutuamente yo he llegado a llorar. Ah, sí. Me emociono. Hasta ese punto te emociona. Sí, tío. Mm. Que me la suda, pero me emociono. Ya. Y luego una cosa que me gusta mucho también es ver 34 reseñas del mismo producto de maquillaje que me voy a comprar o no, según sean las reseñas. Ujú. Pero me refiero, Claro, da placer. ya, pero hay veces que pienso, vamos a ver, estoy invirtiendo unas horas de mi vida en Ujú. ver 35 reseñas en 7 idiomas de este puto pintalabios. Mm. Me sale más rentable comprármelo. Claro. Y si es una mierda, pues es una mierda. Claro. Pero a día de hoy no puedo perder tanto tiempo en algo tan inútil. Me sale más rentable comprármelo. Hostia, que hablamos de 20 pavos. Che, cómpratelo. No puedo dar ese Te sale paso. más rentable comprártelo y hacer tú el vídeo, hacer tú la reseña. Es que no puedo. Necesito muchísimas opiniones Ya. en diferentes países. Porque yo pienso, estas están diciendo todas que sí. Porque en España la marca ha hecho una campaña y las ha comprado a todas. Voy a ver qué dicen en Francia. Voy O a sea, ver qué dicen en investigación a Brasil. tope ahí. Porque Sí, en sí, Brasil sí, no sí. están tan compradas. Voy a ver qué dicen. Y ahí, y al final, claro, tengo una cantidad de datos Mm. absurdos en la cabeza que no se puede soportar, ¿sabes? Es que es muy aleatorio. Pero bueno, yo qué sé, lo seguiré haciendo, supongo. Me parece fantástico. Tú sigue ahí, yo lo apruebo enormemente. Hay que hacer lo que a uno le gusta. Pues sí. Actualidad cuñada. Monty, ¿Qué pasa? hace unas semanas saltó el escándalo en el Ayuntamiento de Madrid con el caso de las mascarillas, Sí, algo he oído. donde un par de personajes supuestamente estafaron a la ciudad vendiéndoles mascarillas y equipo médico de mierda a precio de oro. Ujú. De todo el caso, lo que más me llamó la atención fue no tanto el dinero que ganaron con la estafa, sino lo que se compraron con él. Luis Medina, que fue uno de estos jetas, gastó casi todo el dinero que había cobrado de comisión, que ascendió a unos 725.000 euros, y entre otras cosas se compró un yate. Y el otro figura, el Alberto Luceño, se gastó, entre otras cosas, 12.000 euros en noches de hoteles de lujo, 12.000 euros por noche. Relojes por valor de más de 20.000 euros cada uno. 12 coches que van desde los 32.000 euros el más barato hasta los 350.000 el más caro. Y a todo esto, una casa en Pozuelo de Alarcón. Que hay que ser gilipollas. Que hay que ser gilipollas. Y he de decir que estoy indignadísimo. No tanto porque hayan robado tanto dinero público de los madrileños, que bueno,
me voy a atrever a decir que un poco se lo merecen, sino porque estoy hartísimo de que esta peña sea tan cutre para gastarse el dinero. Estoy cansadísimo de escuchar este tipo de noticias y que siempre los corruptos sean las personas con peor gusto imaginable. Yo me he hecho adulto viendo series como Los Soprano o House of Cards, donde la corrupción parece algo muy serio llevado a cabo por gente brillante y malvada. Pero desde hace tiempo me voy dando cuenta de que los corruptos son peña ultramediocre que tan solo quiere comprarle un bolso Louis Vuitton a su sobrina a ver si sus padres le enchufan en algún puestecillo por 4.000 euros al mes de por vida. Hace un par de años hicieron un documental, no sé si te acuerdas, en HBO. Sí, el caso este de la mujer de León está, ¿no? Sí, sobre este caso horrible de en un ayuntamiento una mujer asesinó a una política por no enchufarla en unas oposiciones. ¡La asesinó! Sí. Y creo que resume muy bien lo que siento cuando escucho estos casos. Las motivaciones de los corruptos son lamentables y no nos las merecemos. Como estafado, como persona que financia el tráfico de influencias, exijo cierta clase y dignidad por parte de estos cretinos. Pues totalmente de acuerdo. Os traigo pues una lista de cosas en las que podéis gastaros vuestro sucio dinero para blanquearlo o para vuestro propio disfrute. Porque yo qué sé, una cosa es robar y otra cosa muy distinta es tirar el dinero en horteradas. Ya puestos a invertir en cosas que no van a deshacer el daño que habéis causado, al menos tengamos un poco de clase. Es que, o sea, no puedo estar más de acuerdo, Oscar Tiburcio. Te invito a pensar tú algunas si se te ocurra. Lo que tú harías si fueras corrupta, ¿vale? Bueno, va, sí. La primera cosa en la que hay que invertir urgentemente todo el dinero de la corrupción, y es algo innegociable, es en un Jurassic Park real. Porque es que... ¿Por qué cojones está Elon Musk intentando comprar Twitter con el dinero que ganó de su padre en las minas de Esmeralda en Sudáfrica en vez de usar su megalomanía en dinosaurios? Ya que no vas a devolver el dinero a toda la gente que se lo hizo ganar, al menos que lo gaste en algo que no sea una puta gilipollez. Totalmente. Porque es una gilipollez. Es muy fuerte que no tengamos un parque jurásico de verdad. Financiado con el dinero de la Fórmula 1 de Valencia. En Valencia, además, claro, que es paraíso de las construcciones megalómanas arquitectónicas, ¿por qué Calatrava no ha hecho un parque jurásico? Es que, joder, lo tienes a huevos. O sea, haces una Fórmula 1 y no haces un puto... ni un Stegosaurus. Claro. Ni un Stegosaurio. Un Stegosaurio, tío, que tenemos el bioparque ese ahí, que nos vendieron la moto de que estaban los animales súper felices, y eso es mentira. Queremos un Jurassic Park de Calatrava. Me parece lo mínimo. Efectivamente. Segunda cosa, invertir en la creación de quesos veganos decentes que no valgan 12 euros. Mirad a Linda McCartney, decidió usar su dinero e influencia en crear carne vegana. La mejor persona de este planeta. Y es una mujer amada por medio planeta. También está muerta, pero eso no tiene nada que ver. No, pero poco se habla. De la maravilla que es la marca de comida vegana de Linda McCartney. Hay que decir que más ha hecho ella. Para mí, la única persona que me interesa del universo de los Beatles es Linda McCartney. No, te lo digo así. Totalmente de acuerdo. Tercero, adopciones masivas de perretes y gatetes viviendo de lujo en resorts con multitud de cuidadores cobrando dignamente. Total. Pudiendo tú, como corrupto millonario, pudiendo ir a vivir con ellos cuando tú quieras porque son tuyos, ¿vale? Claro. Son tuyos, no me opongo. Pero, joder, dale una vida digna a los perretes y los gatetes, joder. Claro, me parece una excentricidad muy guay. Sí. Yo lo haría. Otra, comprar derechos de series canceladas de Netflix que molen y continuarlas. Joder, qué mayor inversión hay que esa. Otra, comprar El Hormiguero y despedir a todo el mundo. Emitir a trancas y barrancas clavados en un palo ardiendo en una hoguera durante 2 horas todos los días. Esa es la programación que hay del Hormiguero a partir de ahora. Comprar equipos de fútbol y cambiar a los jugadores por suricatas. Crear una academia para enseñar a suricatas a jugar bien a fútbol. Por poner un ejemplo. Robots. Crear mazo de robots. Monty, ¿por qué cojones los ricos no construyen robots guardaespaldas? Que también te digo que me parece una cosa muy valenciana. O sea, me parece que cualquier político valenciano corrupto que se precie, tiene que tener un ejército de robots. Joder, claro. Me parece súper valenciana. Para tu defensa personal. ¿Qué hay más de supervillano? Que tener un ejército de robots. Que te protejan a ti, rollo, muy peligrosos. Joder. Pero aunque funcionen mal, si esto es un clásico, en Robocop ya lo vimos. Sí. Si funcionan mal es maravilloso. Financiar discos de estopa. Ahora eres fan de estopa tú, de repente. No, yo no. A mí no me gusta estopa, pero estopa une España, Monty. Bueno.
Tú quieres una excentricidad, financia discos de estopa. Hacer fiestas con pingüinos, con pajarita de camareros. No apruebo la explotación animal, pero admito que esto a mí me llamaría la atención. Bueno, el Pacma a ver qué te dice, ¿eh? Mal, sí, yo sé que hay un problema aquí, pero estamos sí. de un supuesto en el que puestos a hacer cosas que están mal. Bueno, pues o pingüinos Pues- que tengan vocación de la hostelería. Se Que pueden alguno encontrar. Alguno habrá. Tú puedes, Solo los pingüinos que quieran trabajar de camareros y con muy buenas condiciones. muy buenas condiciones, con Todo- una habitación llena de hielo Y su para que ellos contrato, están, su alta, su todo claro, bien. y la temperatura bien para ellos, Vale. que es muy importante. Darle dinero directamente a la mejor persona que existe, nuestro amigo Francisco Jikowski. Me da una hostia con el micro. Estoy completamente de acuerdo. Es que se lo merece todo. Elon Musk, ¿por qué no le está haciendo bizums a Jikowski todo el rato? Pues eso digo yo, que podía enviarle 2.000 euretes, que te levantas, 2.000 euretes, Pam. estaría de puta madre. Exacto. Y ya la última, invertir en la NASA para desviar un asteroide y estamparlo contra la Tierra y convertirte de verdad en un verdadero villano que destruye el mundo, por fin. El caso es que todos son ejemplos de mierda y cada uno puede pensar los suyos, pero de verdad, no hay nada que me dé menos envidia y me aburra más que un rico con un cochazo que tiene que pararse en el mismo semáforo que yo, que llevo un coche al que le falla la batería. ¿Estar a la altura de las circunstancias o darle el dinero a alguien que lo merezca? Total, a mí me da súper poca envidia el tema de los relojes. Muy O sea, poca. Nunca lo entenderé. En mi vida, No. para empezar, no llevo reloj, me parece absurdo tener que llevar una cosa en la muñeca ya a todas horas. Pero esta gente que vacila de reloj, Sí. es como, ¿te has gastado muchísimo dinero en un reloj? ¿Qué quieres? O sea, Ya. es que no entiendo, tío, no lo puedo entender. Yo Yo creo me- que financiaría, si yo fuera rica Exacto. o fuera corrupta, yo financiaría, muy de acuerdo en el tema de robots y dinosaurios. Yo no sé, yo creo que lo que has dicho tú está fantástico. Yo sí que sé que a mí se me daría muy bien administrar el dinero y haría unas fiestas brutales con cosas verdaderamente guapas, Claro. ¿sabes? Ujú. Muy guays, con cosas súper guays. Y no sé, ¿Tú dadme- harías fiestas? Sí, yo haría. A ver, yo en general, a mí me gusta compartir yo creo que me gustaría mucho compartir el dinero con mis colegas. Ujú. A mí me gusta mucho hacer regalos y me mola ese rollo. Entonces, la gente que está a mi lado no le faltaría de nada. Pero la de Qué bien. verdad, ¿eh? A los que se arrimarían por eso, ahora los veo venir a 1000 kilómetros. Ujú. Bueno, Vamos. con dinero podrías matarlos y enterrarlos sin que nadie se diese cuenta. Bueno, tampoco me apetece matar gente solo porque tenga dinero. Eso Ya, lo es puedo hacer verdad. también sin tenerlo. Ya, es verdad. Pero- Eso no estaría bien. No. Pero bueno, a lo mejor me podría comprar muchos pintalabios sin tener que ver 35 reseñas. Es No lo verdad. sé. Eso podrías comprarte cualquier cosmético muy loco. A mí me gustaría, de verdad, hacer cosas como, por ejemplo, pues yo qué sé, a ti te gusta mucho, ¿qué te diría? Es que ahora mismo no sé qué grupo te gusta a ti, los sigurros, ¿no? Sigurros. Pues gastarme la pasta que cueste para hacerte una fiesta sorpresa con sigurros Hostia, tocando. qué fuerte, ¿no? O sea, ese nivel. O sea, decir, si me sobra la pasta, si el dinero no es un problema, voy a hacerle regalos a los colegas Ya. que sean de ese palo, Ya. ¿sabes? Pero seguro que van... Sigurros tiene una pinta de si la acústica no es perfecta, no tocan. Mira, que tengo muchísimo Seguro. dinero, ¿qué queréis? ¿Qué ¿Qué acústica queréis? O sea, no me jodas. Que os pilló en Valencia, no hay nada para ellos. Sí que lo hay, lo construyo. Me la Estaría suda. guapo. Me la suda. A mí me gustaría ese rollo, ese derroche. Perfecto, pues. Dadnos vuestro dinero en el Patreon y, Y veréis ve- dónde y- somos capaces de llegar. Efectivamente. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Escali, el otro día vi una story de nuestro oyente Pablo López, Ujú. que francamente comparte los mejores memes y es mi historiador favorito, y decía algo así como que siempre que me gusta alguien lleva muerto 400 años. Y me di cuenta de que, si bien tengo algunos crashes contemporáneos, es verdad que a lo largo de mi vida he tenido grandísimos amores platónicos de otras épocas y he sufrido mucho, ya no por lo imposible de un amor platónico que es muy famoso o muy rico o vive muy lejos de ti, sino porque yo me he enamorado de gente que está muerta desde hace muchísimos años Qué guay. y es un sufrimiento muy jodido. Sí. Sí, y me apetecía compartir hoy con vosotros mis 5 crashes, tengo muchos, pero bueno, 5 crashes míos Ujú. que llevan mucho tiempo muertos. A ver. El ¿cuáles son? primero, Epicuro.
Este griego, nacido en el 341 a.C., es el tío más guay que ha existido jamás. Predicaba que solo a través del placer se alcanza la felicidad. Algunas de sus frases son: comamos y bebamos, pues mañana moriremos. Dioses, puede que los haya, ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé y no tengo modo de saberlo. Pero sí sé, porque me lo enseña la experiencia diaria, que si existen, ni se ocupan ni se preocupan por nosotros. Ay, qué guay. El placer es el principio y el fin de la vida feliz. La muerte es una quimera, pues cuando yo estoy, no está ella, y cuando está ella, no estoy yo. Era un tío listo. Sí, era un tío muy listo y... ¿Era guapo? Muy guapo. Yo he visto algunas esculturas Sí. y está bastante bueno. Es verdad que de las esculturas griegas no te puedes fiar porque Ya. aquí Tiran mucho para hacerlo bien, ¿no? les gustaba más un abdominal y Ya. un cuerpo ahí perfecto. Pero bueno, yo quiero creer que este señor que nació 2000 y pico, 2200 antes, 2300 años antes que yo, estamos unidos. Me gusta mucho la idea de un filósofo muy cuadrado, ¿no? Rollo 300. Yo me lo imagino así. O sea, mamadísimos que te pueden... O sea, Joder, Epicuro. te sueltan una frase que flipas o si no te meten una hostia. Sí. Te pueden hacer las dos cosas. Yo además me considero muy epicúrea. Además hay que decir que no hay que confundirse. Epicuro no hablaba de los placeres terrenales, sin más. Él hablaba del placer de la espiritualidad bien entendida, o sea, del conocimiento. Epicuro era un tío de putísima madre y a mí me encanta. Y bueno, Pues sí. no sé, me gustaría, ojalá creyera que hay un más allá para encontrarme con este hombre, con su túnica. Y follármelo. Y follar. El segundo, ¿Qué más? Michelangelo Merici da Caravaggio. Este señor, pintor, creador del tenebrismo, maestro del claroscuro, que le flipaba usar como modelos a gente de clase baja, se metía en peleas y una noche mató a un pavo en Roma. Hostia. Y huyó de la justicia a Nápoles. Después de vivir en varias ciudades y seguir pintando, en 1610 volvió a Roma para ser indultado, gracias a que sus amistades influyentes habían movido hilos, pero murió allí en dudosas circunstancias. En 2010 se localizó un cadáver en un cementerio de Porto Ercole que, por las características físicas y la coincidencia genética con algunos de los actuales habitantes de la zona que se apellidan Caravaggio, podría ser él. Se sabe que este hombre, este cadáver que encontraron, murió por una infección quizá derivada de una herida de arma blanca. En fin, un pieza, el Caravaggio, pero me flipa. Las veces que he podido contemplar alguna de sus obras, he sentido siempre cosas muy heavies. La semana pasada estuve frente a su Giuditti Holofernes y de verdad, pocos pintores me conmueven tanto. Sé que estás muerto, que eras un borracho, un bullas, que se cree además que eras homosexual, que llevabas perilla como cualquier guitarrista de power metal de los 2000 Eso es lo peor. y seguramente serías un machirulo renacentista, pero yo, Caravaggio, te quiero. Qué bonito. Es que me gusta mucho este hombre, me gusta mucho. Y en las fotos, bueno, en los retratos que he visto, también me gusta mucho. Mi tercer crush es Artemisia Gentileschi, esta pintora que estuvo precisamente muy influenciada por Caravaggio, que era amigo de su padre. Me fascina esta mujer. A los 17 años, en 1610, pintó su primer cuadro, Susana y los viejos, donde representa claramente a una mujer hasta el coño del mansplaining. Ostras, sí, sé qué cuadro es. Es increíble. Hostia. Plasma este pasaje bíblico que tradicionalmente se había pintado mostrando a Susana en actitud coqueta o tímida, pero ella, Artemisia, la plasma verdaderamente hastiada, en un escorzo dramático que muestra que de verdad la pobre no puede más con estos señores. Además se llama Susana y los viejos. En 1611, dado que el acceso a la enseñanza de las academias profesionales de Bellas Artes era exclusivamente masculino y por tanto le estaba prohibido, su padre le dio un profesor privado, Agostino Tassi. En mayo de 1611, su profesor, Tassi, la violó. Al principio prometió salvar su reputación casándose con ella, pero más tarde renegó de su promesa porque ya estaba casado y más tarde renegó de su promesa porque ya estaba casado. Bueno, esto se denunció ante el Tribunal Criminal de Roma y la instrucción, que duró 7 meses, permitió descubrir que Tassi había planeado asesinar a su esposa, cometió incesto con su cuñada y quiso robar ciertas pinturas de Horacio Gentileschi, que era el padre o el tío, no lo tengo muy claro, de Artemisia. Del proceso que siguió, se conserva documentación exhaustiva. Durante todo el juicio, Artemisia sostuvo su testimonio de violación, incluso tras la tortura a la que fue sometida, un instrumento que apretaba progresivamente cuerdas en torno a sus dedos. Además, tuvo que someterse a un examen ginecológico para demostrar que había sido
desflorada esta palabra, ¿no? Este hombre, Tassi, que menudo figura, fue condenado a 1 año de prisión y al exilio de los estados pontificios. Las actas del proceso han influido grandemente en la lectura en clave feminista de esta mujer, ¿no? De Artemisia Gentileschi, que en la segunda mitad del siglo XX se ha recuperado mucho desde el feminismo. Fue la primera mujer en ingresar en la Academia del Diseño de Florencia y fue muy exitosa, fue una gran pintora muy reconocida. Se casó con otro pintor, tuvo 4 hijos, 3 niños y una niña, pero solo la niña llegó a edad adulta. Después se separó de su marido y siempre pintó mujeres valientes, en actitud fiera y potente, como su Judith decapitando a Holofernes, que es una fantasía. Brutal. O su autorretrato con laúd, donde tiene una cara de enfadada que me enamora. O su Lucrecia también, con cara de estar enfadada. Además fue su propia agente. De verdad, amo a esta mujer resiliente que sobrevivió a esta violación, que testificó, que habló muy claro. Yo os recomiendo buscar el testimonio que ella dio en el juicio, que se puede encontrar. Entre otras cosas dice: le arañé la cara y le tiré de los pelos, y antes de que pusiera dentro de mí el miembro, se lo agarré y le arranqué un trozo de carne. O sea, fue una mujer súper brava, que pintaba, que era una barbaridad, guapísima, y yo fantaseo mucho con la idea de tener una cita con ella en esa Florencia renacentista, y tú fantasearías con verlo en una serie y llorar por nuestro amor claro lésbico. que sí. Me Sería encanta. maravilloso. O sea, quiero ser la novia de esta mujer en Florencia en esa Qué época. guay. No hay nada que me guste más. Pues que menuda crack. Menuda crack. Vamos avanzando porque los he ordenado de más antiguos a más recientes. Y llegamos a Becker. Vale, yo sé que esta movida es un poco basic y que apesta a canallita decimonónico, que tira para atrás y que es muy probable que te recitara poesías clavando su pupila en tu pupila azul, Escayburcio. Pero yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Me pasé mi adolescencia enamorada de Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, alias Becker, y le amo, no lo puedo evitar. Es el Villevalo del siglo XIX. Es que era guapísimo, ¿eh? Sí, es que ese rollito gótico, emo que tiene. Es que yo me pasé de verdad, en mi adolescencia yo estaba absolutamente enamorada de Becker. Y no lo puedo cambiar. Su muerte además ha sido achacada a la tuberculosis, la sífilis o a problemas en el hígado con 34 años. Maneras de morir de gente guay. Claro que sí. Sí. No se puede morir de manera mejor. A mí de verdad, he leído todo de Becker y me emocionaba tanto leer las leyendas de Becker, El Monte de las Ánimas. Es que me gustaba mucho, que sí, que luego pues es el equivalente literario a Him, sí, ya lo sé, pero ¿qué quieres que te diga? Yo cuando intenté leer poesía, lo intenté con él y ya no lo intenté más. A mí me gusta su poesía, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, me gusta. No sé, pues supongo que es poesía un poco basic, pero yo cuando tenía 15 años, ¿qué quieres que te diga? Respect, Becker. Respect. A mí me abrió las puertas de la poesía y me abrió las puertas... Infinitamente mejor a los poetas de ahora. Exacto, a los triunfitos estos que te sacan, sí. En fin. Y el último es Miguel Hernández, que probablemente sea mi crush más coetáneo. Nuevo crack. Más contemporáneo. Murió hace solo 80 años. Bueno. Poeta, dramaturgo, guapísimo, guapísimo. De Orihuela, esa zona de Alicante peligrosamente cerca de Murcia. Bueno, pues Miguel, en el verano de 1936, se afilió al Partido Comunista de España. Como debe ser. Y desde comienzos de 1937 fue comisario político militar. Figuró en el 5º Regimiento, ejerciendo en él de comisario político, y pasó a otras unidades en los frentes de la batalla de Teruel, Andalucía y Extremadura. Su actividad de comisario político comunista en el ejército le valió la pena capital tras la guerra. Fue detenido en Portugal y el gobierno de Salazar, de esa rata lusa que fue Salazar, lo entregó a España. A partir de aquí empieza un periplo un poco extraño porque estuvo en varias cárceles y intercedieron por él algunas personas influyentes como Pablo Neruda, si no me equivoco. Y bueno, al final murió en la cárcel con 31 años de tuberculosis también. Y bueno, me gusta muchísimo todo de Miguel Hernández, pero hay algo que me flipa, que es su poema Elegía, que le dedicó a su amigo, el escritor Ramón Sigé, que murió. Y es una de las cosas más desgarradoras que yo he leído sobre la muerte de un ser querido. Además me flipa que sea sobre la muerte de un amigo, ¿no? Y no sobre una enamorada o algo así. Te leo algunos versos. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Es que me quiero casar con esta persona, de verdad te lo digo. O sea, es que me flipa este poema. Así cualquiera liga. Claro, y además hace poco vi una foto suya que la habían coloreado. Ujú. Joder, está buenísimo, Miguel Hernández. Joder. Vamos a ver, muy fuerte. Pues bueno, pues está muy guay esto. Esos que son mis trae. crashes fallecidos. ¿Tú tienes? No. He pensado sobre esto porque, claro, los hombres heterosexuales Ujú. es difícil que tengáis crashes así muy antiguos porque las mujeres no existen en la historia. Claro. Muy pocas. Son varios los motivos. Creo que el principal es porque las mujeres no existen en la historia. Y otro porque, como ya sabes que a los hombres nos gustan las mujeres jóvenes, simplemente Bueno, pero hay mujeres que han muerto jóvenes. Todos igual. estos que te he dicho yo murieron jóvenes. da igual. El saber que ya han cumplido esos años, 300 años, demasiado. Ah, pero te refieres a que... Automáticamente ya las tachamos. O sea, Aunque muriese Te joven. refieres a que tú, la edad que llevan, o sea, los años que llevan muerta, lo consideras edad. Porque, claro, en ese caso, Epicuro tiene 2.363 años. No, o sea, estoy intentando encontrar una justificación. No sé si nosotros idealizamos. Creo que, claro, no, lo que pienso, sí que idealizamos actrices de Hollywood que aún están vivas, muchas de ellas. Sofía Loren, por ejemplo. O sea, enseguida la gente dice, Sofía Loren, eso sí que eran mujeres de verdad y no lo de ahora. No, yo no tengo ningún crush antiguo, la verdad. Pues es una pena. No. Yo, de verdad, es algo que me ha pasado mucho y muy a menudo. Y es una sensación muy angustiosa. Ujú. Porque a mí me puede gustar Neck. Y yo sé que no voy a... O me puede gustar Dave Grohl. Bueno, están vivos, pero sé que son inalcanzables, ¿no? Ya. Pero están vivos, Ya, ¿sabes? ya. Pero, ¿qué hacemos con Epicuro? Pero ¿Qué hacemos con no Beckett? estás en el mismo universo que Epicuro. Claro, y eso es da una pena. Es que da pena. Me da mucha pena. En fin, Ánimo, Monty. lo superaré. No superarás. Se acabó nuestro programa número 32. Ha sido muy enriquecedor. Hemos aprendido un montón de cosas de gente que está muerta. Y a no ser que quieras comentar algo más, podríamos... Dos irnos. cosas. La primera, que seguid dándonos vuestro dinero en Patreon, patreon.com/todo Dadnos mal. dinero, por favor. Y la otra que quería comentar es que el olor a pino no ha tenido una gran acogida, tengo que decirte. Sí que ha habido gente que lo ha puesto. Ha habido gente que lo ha puesto. Hay gente pro pino. De hecho, si lo cuentas, seguro... Propino. Propino suena también a nombre de filósofo griego. Y seguramente, si tú lo cuentas, hay más gente de pino que de cualquier otra cosa. No te creas, ¿eh? La gente ha dicho mucho lejía, o sea, simplemente lejía y agua. Ujú. Y bueno, a mí me ha gustado mucho un mensaje de Olga en iVoox Ujú. que nos dice: yo os escucho los lunes en el trabajo, soy limpiadora y cuando habéis hablado de esto estaba pasando la fregona. Qué guay. En mi casa me gusta un fregasuelos de aloe vera o simple lejía. Olga es una persona que sabe de fregasuelos y recomienda el aloe vera. Yo lo voy a probar. Ya. Pues he de decir que yo he ido a comprar esta tarde también. Siempre estoy comprando antes de venir. Y no he comprado pino. ¿Qué has comprado? He comprado ciruela. No, ciruela no, cereza. Ah, vale. Ya, Ciruelas, qué asco. Qué específico, Ya, ¿no? no, cereza. Cereza. Ahora la cereza es un hacendado de mierda. Pero sí, cereza. O sea, Vale. realmente dije... Ya me contarás. Ya te conté. No, ya lo he probado alguna vez. Es que en realidad lo del pino no era verdad. Pero me gusta el pino, me gusta. mentiste. O sea, el fregasuelos de pino me flipa. A mí personalmente me flipa. Pero es cierto que tampoco es el que suelo usar. Yo voy a probar el de aloe vera. Vale, y para esta semana, ¿qué quieres que nos comenten? Bueno, sí, pues crashes muertos. ¿Crashes muertos? Si tenéis, ¿quién es vuestro crash muerto? O Ujú. ¿en qué gastaríais vuestros millones si fuerais Es verdad. si fuerais corruptos? Es un buen comentario que hacer. Vale, sí, queremos pues saber eso. Queremos saberlo, comentadnos. Vale. Y nos ¿Con vamos qué? a despedir con una canción de un grupo que me flipa, que son The Nifties. Ujú. Es un grupo de Albacete que su cantante es espectacular. Ujú. Y una canción que tienen donde colabora Angela, la cantante de Bala. Vale. Se Vale, es muy llama- guay. Sí, la canción se llama Sed y es de The Nifties, featuring Bala. Ideal. Y la semana que viene más. Y o peor.
las calles, eleva y deja caer, tensa el fino hilo, quiebra la razón, no tengo miedo. En este lugar ellos no pueden entrar. Tu corazón.